porque nos permites compartir un canto de alabanza, bendiciones que recuerdan que somos tus hijos y que fuimos alcanzados por un solo sacrificio, en un solo plan que tú tuviste para todo el mundo, pero que hiciste que nosotros abrazáramos con la fe, y que esta gracia que tú nos has impartido, que este don, que es el don de la fe, haya nacido en nosotros, Señor. No tenemos palabras para agradecerlo, porque tu salvación es inmerecida para cualquiera de nosotros, porque solamente estamos delante de tu presencia, sanados, limpiados, perdonados por la sangre de aquel perfecto que derramó su sangre por nosotros. Gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias por el Espíritu que nos acompaña, al cual tú nos has dado como anticipo del reino. Gracias porque fortaleces nuestra vida todos los días con tu presencia. Permite que nosotros podamos estar amparados en ti, confiados en ti, abrazados de tu misericordia, y que podamos disfrutar de nuestra salvación en compañía de nuestros hermanos, como lo hemos hecho en esta tarde. Te bendecimos y te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga en nuestros corazones conforme sea tu misericordia y tu voluntad, y que pueda, Señor, rendir frutos para honra y gloria de tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Bondadosos, compasivos y perdonadores se llama el tema de esta tarde. Se basa en un versículo de la Escritura que es Efesios 4:32, y vamos como una introducción a dar un repaso a todo lo que es la epístola de Pablo a los Efesios. ¿Qué dice Efesios? Los capítulos 1 al 3, muy recomendable lectura, llévenla por favor de tarea a casa. Capítulo 1 al 3 se explica toda la obra de Dios para salvarnos. Voy a extractar 3 versículos, uno de cada uno de esos capítulos. Inicia la epístola, la carta de Pablo, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Capítulo 2 y 8, quizás uno de los versos más conocidos y más reveladores de toda la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que bendito Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, no es mérito propio, no es esfuerzo de nuestra voluntad, sino es un regalo de Dios que se alcanza por medio de la fe, que yo también creo es un don de Dios. En el capítulo 3 dice que todo esto lo hizo el Señor para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Más grande bendición? Toda esta gracia que el Señor ha derramado es con el propósito de que Cristo habite en nuestros corazones y que seamos así capaces de conocer. Y el verso enseguida dice de forma muy poética y muy bonita cuál es la anchura, el largo, la profundidad, la longanimidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que los capítulos 1 al 3 nos hablan de la salvación. Los capítulos 4 al 6, con los que termina la carta, se exhorta a una vida digna de ese llamado. Si somos salvos, en esa condición de salvos, ¿cómo debemos comportarnos? Capítulo 4, a partir del 4 y el 6 se centra todo lo que dice el capítulo 4, cuya enseñanza firme es la unidad. Empieza diciendo que debemos de estar solícitos, prestos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Creo que es un verso muy claro para lo que son las predicaciones de este trimestre, que nos hablan de mantener la unidad familiar. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, uno solo. Estamos llamados a mantener esta unidad en el vínculo de la paz. El capítulo 5 nos recuerda: entonces mirad cada quien cómo andéis. O sea, ve tu comportamiento, analiza tu vida. Andemos como sabios y no como necios. Si ya somos salvos, si tenemos que mantener esta unidad de espíritu, veamos que nuestro comportamiento no sea de división. No andemos como necios, sino andemos como sabios. Y el capítulo 6, usted recordará que es una
porción también muy interesante que precede a los consejos más claros que Pablo habla acerca de marido y mujer. Si alguien lo recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres; mujeres, respetad a vuestros maridos; hijos, obedeced en todo a vuestros padres; padres, no exasperéis a sus hijos; siervos, sirvan en todo a sus amos; amos, respeten y atiendan a sus siervos también. Entonces estamos llamados a la unidad. No es fácil, por eso, capítulo 6, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Saben? Y la armadura de Dios es la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Vístanse de todo eso necesitamos para que se cumpla este propósito. ¿Ok? Ahora centrémonos en el capítulo 4, versículo 32, que va a ser nuestro centro de reflexión de esta tarde. En cuanto a la pasada manera de vivir, voy a relatar todo el capítulo 4, es la parte central de lo que vamos a estudiar. Inicia en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es el consejo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ese verso nos sirviera de guía, si ese verso fuera nuestra brújula de vida cristiana, yo creo que sería suficiente. A ver, hay 3 acciones aquí. La primera: despójate del viejo hombre. Segundo, renuévate en el espíritu de tu mente. Tercero, vístate del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigue diciendo: por lo cual, ya viene la práctica, desecha la mentira y habla con la verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No entro en ese verso porque será base de otra predicación de esta misma serie. El que hurtaba, no hurte más, sino ahora. ¿Sí se fijan la dualidad? Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo. Si hurtaba, ya no hurtes, sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino deja de hablar lo que no conviene para empezar a hablar lo que sea necesario para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué otra cosa? No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahora sí llegamos al verso 32. Antes sed, ¿cómo? Benignos, bondadosos, misericordiosos o compasivos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así, con ese amor es que nosotros debemos ser bondadosos y compasivos, porque por su gracia, por su misericordia, porque se extiende su misericordia cada mañana, porque renueva su misericordia para nosotros, esa misericordia también nosotros tendremos que reflejarla. ¿Y perdonadores? ¿Como Cristo nos perdonó? ¿Como Dios nos perdona? Esa es la medida. A lo mejor nos vemos nosotros muy lejos de esa medida, pero en una expresión muy práctica, Pablo nos va a ir orientando sobre algunas cosas. Vamos a ver el versículo anterior, que yo creo que guarda un poquito esta esencia de lo que Pablo nos está queriendo enseñar. A ver, antes de ser bondadosos, compasivos y perdonadores, ¿qué debemos quitarnos? Quítate el viejo hombre. A ver, está en el versículo 31.
Y lo dice muy clarito. Quítense ¿qué? Recítenlo. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a reflexionar sobre ello, ¿ok? Si necesitan mover su cuello para las piedras que están para nosotros el día de hoy, alístense, porque yo creo que todos vamos a salir un poquito adoloridos del cuello para poder librar esta piedricación, porque viene directo contra nosotros. Vamos a ver, ¿qué dice la primera palabra? Los más jóvenes saben por qué esa imagen. Una película de Disney que habla de el disgusto o el desagrado, amargura. La palabra que toma la Biblia y que traduce por amargura significa en realidad veneno. Alguien pudo haber dicho veneno, amargura, productora de maldad. A ver, seamos prácticos. Quiten de su vida toda amargura. Ayúdenme a dar esta predicación porque también para mí es directa las pedradas. ¿Necesitamos quitarnos la amargura, hermanos? Sí. Definitivamente. Estamos hablando de la relación general hacia todas las personas, en especial al interior de nuestro hogar. Si nosotros estamos masticando malestar todo el día, si nosotros estamos pensando lo que no conviene, si nosotros estamos frustrados por lo que nos pasa, si nosotros estamos con el desagrado de una vida que no se encuentra a sí misma con un bienestar, ¿cómo llegamos a casa? Pues llegamos nada grato, ¿o sí? Llegamos a lo mejor con la mecha muy corta, o llegamos a lo mejor ásperos, a lo mejor llegamos que con cualquier roce podemos empezar a generar un conflicto mayor. Y si nosotros estamos continuamente, no solamente consumiendo ese veneno, sino inyectando ese veneno, porque no solamente es lo que tenemos en nosotros, sino lo que hacemos para que ese veneno se reproduzca en otros. Si yo hablo en lo despacito y hablo del otro, si yo le digo al hijo el error que está cometiendo el padre o la madre, ¿qué le estoy dejando a mi hijo? Y si yo pongo en evidencia una actitud del hijo, ¿qué estoy sembrando en el corazón del padre que acaba de llegar cansado del día? O quizás alguien que dice, ¿no te habías fijado que tu cuñada, no te habías fijado que tu tía, que tu abuela, que tu suegra? Fíjate, verás. ¿No es eso un veneno? ¿No lo inyectamos? El hecho de que Satanás se represente con una serpiente no tiene mucha lejanía de esto, Ese veneno que coloca es el lugar en el cual se gesta la maldad. Así que dejemos de envenenarnos a nosotros mismos con nuestros pensamientos rebuscados, dándole vuelta a lo mismo, enlodándonos con el pensamiento que no nos trae paz, sino que nos está irritando continuamente, nos está envenenando a nosotros mismos, y con esa misma amargura envenenamos a los demás. Quítense toda amargura. No sé si Pablo tenía en mente darnos unas ideas seguidas, pero yo creo que cualquiera las podemos encontrar. A ver, estoy amargado. ¿Qué sigue? A cualquier cosa que me digan, ¿cuál va a ser mi reacción? Explosiva. Me voy a enojar. ¿Por qué? Porque ya traigo un veneno dentro de mí, porque ya traigo un disgusto grave, y entonces cualquier cosa va a ser la mecha necesaria para que yo explote. La palabra que se utiliza en el original refiere a un estar respirando, ¿cómo dice ahí? Fuerte. Me estoy queriendo controlar. Pero ya traemos ahí el enojo. Es como la emoción, el sentir,
Y ante cualquier cosa, entonces yo empiezo a sentir un calor que empieza a subir, ¿cierto? Empieza a consumir mi corazón, empieza a consumir mi mente. Esa es la parte del enojo. Es una pasión, sí es cierto, pero es una pasión que se empieza a descontrolar. Es una furia, ¿ok? Quítenlo de su vida. Pero está tan cercano a nosotros, es tan cotidiano el enojo, que yo les voy a compartir estas dos cosas. La primera, es verdaderamente increíble cómo bajo cualquier tipo de publicación en redes sociales hay alguien que siembra su amargura y su veneno con un tinte de molestia y de enojo. Y uno dice, bueno, pues estaba publicando algo simple, algo sencillo, alguien que quiso poner una foto y no falta quien diga, ¿a poco tan presumido? No es cierto, ni siquiera te ves bien. Traemos una amargura que se empieza a reflejar en un enojo, o al revés, quizás nuestro enojo acumulado de todo el día hace que despertemos en alguna acción amarga, en un comentario ácido, en una situación que no conviene. Segundo ejemplo, ¿qué tan amable es nuestra conducción en el tráfico matutino? Yo creo que ahí podemos descubrir mucho de lo que nosotros traemos. Y entonces basta alguien que vaya un poco más lento de lo que yo creo que deberían de manejar, o alguien que vaya demasiado rápido, mucho más de lo que yo creo que debería de manejar, para entonces arder contra mi claxon, o incluso bajar la ventanilla e insultar al que va más adelante. ¿Por qué? Porque es una acción que yo no puedo perdonar, o es por el ardor pasional, el enojo que yo traigo frustrado. Quitémoslo, porque quien tiene esa actitud, cuando tenemos esa actitud, ¿qué pasa cuando llegamos a casa? ¿Qué pasa cuando el hijo que está deseoso de ver al papá se acerca y nos dice, papá, jugamos? Es bien difícil bajar los decibeles, pero sí, claro que sí. Prende el jueguito de video. Andamos en una exacerbación que es muy difícil bajarlo. O si además de todo el enojo de todo el día, llega el marido y hace alguna cuestión que me moleste porque ya sabe que me molesta, ¿cuál va a ser mi reacción como esposa? Pues va a ser muy difícil que sea con bondad. Más bien voy a respirar con velocidad. Me estoy tratando de controlar, pero no quisiera controlarme, porque lo que quiero es explotar en ese momento. Tercer palabra, a ver si la recuerdan. ¿Cuál era? Abandona toda amargura, todo enojo y... Parece que el enojo y la ira es lo mismo, o alguien podría decir la ira es un nivel mayor que el enojo, pero la palabra que se traduce por ira en esta porción es aquella excitación que se convierte en una pasión violenta. Yo lo entendí así, ojalá que ustedes le encuentren un sentido más práctico. Yo entendí que el enojo llega a mi cabeza y la ira llega a mis manos, a mi acción, a poner en práctica ese enojo. ¿Sí se entiende? Por eso dice abajo, es el aborrecimiento a algo, es un enojo ya no controlado que va al castigo. Si yo traigo ya ese enojo y el niño por error golpeó con su codo el vaso y lo tiró, en otro momento, sin mi amargura del día, sin el enojo de un día problemático, a lo mejor yo me acercaría y ayudaría a levantar los vidrios quebrados. Pero si llego demasiado excitado, entonces ¿qué voy a hacer? A ver, véngase, me quito el cinto. Déjame, le doy un manazo, un empujón, o reacciono rápido. ¿Por qué? Porque ya mi enojo subió un nivel quizás, o ya no se quedó en mi mente, sino lo puse en mis manos,
en mi proceder, en una acción de la cual seguramente me voy a arrepentir, pero en ese momento no puedo resistir. Cuarta palabra que nos piden que quitemos. Es muy triste que tenemos una propensión a discutir de una manera dolosa, que lesiona al otro, que lo ofende. Y con cualquier reacción entonces empezamos a levantar la voz, ¿cierto? Y si me levantan la voz, ¿qué hago yo? ¡No me grites! Con un tono un poquito más elevado, ¿no? Y entonces empiezan los insultos y entonces empezamos a tomar una acción igual de la cual nos podemos arrepentir, pero nace de nuestra misma frustración. Y entonces queremos gritar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no queremos oír al otro. Esa es la base de nuestra gritería. Porque si yo le grito más fuerte, quizás dejo de escuchar y creo que mis pensamientos, creo que mis reflexiones, creo que mis razones son las que tienen más peso. Y como no me escucha y como no me entiende, entonces ¿qué hago? Pues empiezo a gritar. Yo creo que todo esto está mezclado y lo podemos analizar como un todo, pero los consejos prácticos de Pablo son muy simples. Dejémoslo. Necesitamos despojarnos, identificarlo y quitarlo de nuestras vidas, porque después de esta gritería, la última palabra que nos piden quitar de nuestra vida es... Me gustó mucho la imagen. La epístola de Santiago dice que la lengua es un mal irrefrenable, que es como un pequeño fuego que puede llegar a hacer arder toda la creación. Y luego pone algunos ejemplos y dice: las personas ponen frenos en los caballos y los controlan, pero la lengua no se puede controlar. Si alguno no ofende en palabra, este sería un varón perfecto. La disertación respecto a la lengua será también tema de otra predicación. Solamente yo les voy a decir qué pasa en estos escalones de nuestra relación familiar. Padres con hijos, esposos con esposas o con familia extendida. Vivimos en amargura que nos lleva a lo mejor al enojo, que hace que suba al nivel de la ira y luego empezamos a gritar y después empezamos a decir cosas que no convienen. Maldecimos. Mi primera impresión de esta palabra tenía que ver con palabras hirientes, pero me sorprendió mucho, hermanos, que investigando la palabra, como les he estado comentando de cada una de ellas, la palabra en griego que se traduce por maledicencia es blasfemia, de donde viene la palabra blasfemia, es decir, una palabra que se hace para ofender a Dios. Y esa palabra no solamente se aplica a la ofensa a Dios, sino a aquella palabra torcida que lo que trata es de generar un daño. Y lo dijimos hace un momento. Si yo empiezo a hablar yo sé justo las palabras que tengo que utilizar para lastimar a mi hijo. Sé que le duele. Y extrañamente las uso. Sé qué palabra, sé qué frase, sé algo que lastima a mi esposo y esas son las palabras que busco quirúrgicamente a la hora de tener una discusión. Y entonces yo siembro esa palabra a sabiendas que es una palabra que va a distorsionar, a doler, a lastimar, a afectar. Dejemos esa maledicencia, porque eso que yo estoy diciendo puede quedarse en el corazón de alguien y lo va a destruir. Dejemos esas palabras que no edifican para poner en nuestra boca palabras que sí sean adecuadas. Y si no tiene usted esas palabras adecuadas, ¿cuál sería la sugerencia, hermanos? Miren, mejor callemos.
Yo creo que es mejor guardar silencio aún en ese momento, empezar a respirar un poquito más profundo para que este enojo pueda reducirse y que este problema no se convierta en un incendio mayor. Con eso de tarea que nos llevemos, hermanos, ¿no? Pero fíjense que la Escritura ya nos sugería hace muchísimos años lo que las nuevas tendencias psicológicas y los coaching de vida nos dicen ahora. No podemos quitar una mala costumbre si no ponemos sobre ella un buen hábito. Estar luchando con algo que quieres quitar de tu vida es imposible si no pones en su lugar algo positivo. Alguna situación. Hay chicos que se van al parque y tienen por primera vez contacto con las drogas ahí con los amigos del barrio. Y ya se acostumbraron a salirse en la tarde a determinada hora y eso se hace una costumbre. Quítalo de tu vida. Te lo aconsejo. Es el mejor consejo que yo te puedo dar. Ya no vayas con ellos. Y hay chicos estupendos, ¿eh? Hay muchachos que entienden, que aceptan que eso no les está haciendo daño, pero me dicen, profe, es que empieza a caer la tarde y siento como que necesito ir. Y en relación con algunos de ellos, pues mira, esa tarde vente mejor a entrenar. Vente y aquí corres con nosotros y aquí haces otras cosas diferentes, cuando menos, para que pase ese tiempo en el cual tú estás pensando, porque ya estás enganchado con eso, tienes que engancharte con otra cosa. Voy bien, Doc Perches. Sí. Me genera mucha presión hablar acerca de estos temas con un profesional, pero es lo que se dice en el consultorio también, ¿verdad, doctor? Hay que instalar cosas positivas para que eso nos ayude a realmente quitar. Regresamos al centro de Efesios 4 que dice, entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y luego, renovaos en el espíritu de nuestra mente, pensemos en lo correcto, escuchemos un mensaje como esto, leamos la Biblia, documentémonos acerca de lo que es bueno para las relaciones familiares y luego vístanse del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Y aquí es donde nos dan estas 3 palabras que serán el centro de nuestra tarea de aquí en adelante. Nos faltó la maldad, pero bueno, eso encierra todo, ¿ok? Dejemos la maldad, pasemos a la siguiente parte. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿De qué me debo revestir? Debemos de ser bondadosos, compasivos y perdonadores. No tengo mucho más que decir, hermano. Yo creo que tenemos mucho que reflexionar nosotros. ¿Me ayudan con esta última parte de la predicación? A ver, puse una imagen donde hay muchos conceptos, ideas, sinónimos de bondad. Voy a lanzar una frase, a lo mejor para que abra un poquito, para que nos lleve un poquito más allá del simple mensaje de bondad. Benignidad lo traduce otra versión de la Escritura. A ver, hoy el clima fue bueno, ¿no? Bondadoso, benigno. ¿Qué significa que el clima fue benigno? Que estuvo para bien, que estuvo agradable. Digan otros términos, un clima bondadoso. No causó daño. ¿Nos trató bien? Nos trató bien el clima. ¿En qué otro sentido utilizamos la palabra bueno? La comida de hoy fue buena. Nos dio un buen provecho. ¿Qué estamos diciendo? Fue saludable. Fue útil. ¿Ok? Me sirvió. Pude haber hecho provecho de eso. Esta palabra de aprovechar lo bueno. Me dio energía. Entonces, ¿estamos caminando, hermanos? ¿Qué significará que yo sea bueno? Que sea como ese clima. Que la gente que esté enseguida de mí que diga, pues me sentí bien, no me afectó, me trató bien, fue suave, estuvo chido. O con respecto al alimento, su presencia me bendice,
Es útil para mí estar junto a esa persona. ¿Por qué? Porque es bueno. Si ven alguna otra palabra ahí que les llame la atención y que ustedes digan, estoy llamado a hacer eso. Que yo sea aquel que satisface la necesidad del otro. Que yo pueda ser confiable, que la gente sepa que si habla conmigo voy a portarme bien en cuanto a mi prudencia. Lo que hoy necesitamos mucho, ser empáticos. Ser empáticos, tener esa es una palabra que me llamó mucho la atención, se va a repetir en los 3 ejemplos. Es decir, la bondad nace de poder ponerme en el lugar del otro, entender al otro completamente y actuar de manera que le sirva, de manera que sea útil para el otro. Una más. ¿Cómo es que yo puedo ser bondadoso? La pregunta que nos tenemos que hacer todos para renovarnos en nuestra mente. Siendo allí dice dar compasión, pero siendo compasivos, ¿no? Siendo compasivos, y entonces pasamos a la siguiente, porque nos hablan de ser bondadosos y ahora compasivos. Las palabras se repiten mucho, ¿eh? ¿Cuál encuentran? Un poquito distinta. Solidario. Es decir, que yo pueda reunirme con el otro para suplir su necesidad. Altruista, que con facilidad me nazca el servicio al otro. Respetarlo. Compasión significa que yo pueda entender su emoción y su sentimiento y yo lo pueda respetar. Comprensible. Si yo puedo comprender al otro, si yo puedo generar en mi mente algo que yo entienda por qué lo está haciendo y entonces puedo disculparlo, respetarlo, entonces estoy siendo compasivo. Misericordioso sería una palabra similar. Miserere, ponerme en los zapatos del otro. Pero me gustó alguna vez que me agrandaron este concepto diciendo, no es yo con mis opiniones y mis pensamientos ponerme en los zapatos del otro, sino yo despojarme de mis principios, de mis pensamientos, de mis capacidades y pensar cómo reaccionaría él y por qué está actuando él en estas circunstancias con sus virtudes y con sus defectos. Lo estoy entendiendo y entonces eso me hace ser compasivo. Hago una pausa. Llego a casa frustrado del día y me encuentro con otra persona que está también frustrado del día y viene un reclamo. Mi reacción podría ser responder mal por mal, maldición por maldición, como dice otra porción de la Escritura. Pero estoy llamado a decir, hey, bondadoso, hey, compasivo. ¿Y qué tenemos que pensar? Qué difícil haberse quedado aquí todo el día, no tener nada que estar compartiendo. Qué difícil su circunstancia ahorita, y entonces yo voy a respirarlo y voy a tratar de reaccionar de manera que sea buena mi actitud hacia ella. Qué difícil salir de casa al tráfico, en el trabajo, con todo lo que implica y con todo lo que tiene que estar batallando para que llegue y entonces yo pues pueda poner una sopita caliente, ¿no? Y pueda a lo mejor responder amablemente para que diga, híjole, llegué a casa. Qué bueno que llegué a casa. Me comprenden. Quiero estar aquí. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado por los errores que cometíamos en el pasado y ahora decir, la bondad nace quizás primero de una actitud de compasión, de entender al otro y de luchar todos los días por ser aquella persona que pueda ser agradable, útil, amable, de buen trato, para que nuestra relación pueda fortalecerse todos los días. Y la tercera sugerencia es perdón. Que seamos fáciles en perdonar. A ver, reflexionemos algunas cosas que ustedes saben de la Biblia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. 70 veces 7. ¿Qué estaba tratando de decir el apóstol cuando le dijo eso a Jesús?
Se estaba viendo según él muy bien, ¿eh? Él estaba entendiendo las cosas de maravilla, porque estaba hablando con el maestro y le dice, entonces maestro, ¿debo perdonar todo lo que pueda? Mucho más que eso, porque el 7 para el judío significaba la plenitud. Por eso dice, hasta 7. Y el 7 significa Dios. Así que Pedro pensaba que se estaba poniendo en el lugar de un Dios perdonador. ¿Y qué le dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Perdonador, fácil para perdonar. No, si viene y me pide perdón, yo sí lo perdono. Pues es más fácil, tiene que facilitar su perdón, aunque no venga, aunque no lo diga, aunque no tome el primer paso, usted ya lo perdonó, usted ya la perdonó. Aunque no se arrepienta. Aunque no se arrepienta. ¿Recordamos ese otro momento? ¿Qué dice el Señor? Si vienes al templo a traer tu ofrenda y en ese lugar delante de Dios te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A ver, reflexione qué le está diciendo. Si usted no se híjole, es que me siento muy mal contra él. No. Si usted dice, me estoy acordando que mi hermano está ofendido por algo que quizás yo no le hice, pero él se siente mal. ¿Qué dice el Señor? Deja tu ofrenda en el altar, no me interesa. Lo que me interesa es que te vayas allá con tu hermano y te amistes con él. Me bendice más que seas perdonador. Así que si somos llamados a perdonar, pensemos, ¿y si quebró el jarrón favorito de la casa? Pues el jarrón, hermano, se barre y se, a lo mejor compra usted otro. No, pero no este, de la dinastía. Como si tuviéramos grandes tesoros, hermanos. Nos aferramos a las cosas. No dejaremos más quebrado el corazón de ese pequeño. Con nuestra ira, con nuestra gritería, con nuestra nalgada, según nosotros educando. Cuando lo que deberíamos de educar es en el perdón. No quiero decir que maleduquemos y no te preocupes, no pasa nada, mi rey. No, hay que llamar y hay que hacer ver el error. Pero aún así te amo y te perdono, para que entienda lo que es el perdón. Porque este verso termina como Cristo nos perdonó, o como Dios nos perdonó en Cristo. Antes de que nosotros fuéramos conscientes de nuestro pecado, Cristo ya estaba muriendo por nosotros. Antes de que nosotros levantáramos una oración para decirle, Señor, perdóname, su gracia me alcanzó para tocar mi corazón, para hacer nacer fe en aquel que dijo, si te arrepientes. Cuando todavía yo no me arrepentía, cuando éramos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos alcanzó con su gracia y nos trajo vida. Eso es ser verdaderamente perdonador. ¿Qué tenemos que instalar en nuestras familias? La bondad, la compasión y el perdón. Quisiera terminar con una historia, no tan famosa. ¿Están listos? Números capítulo 12. Lo leo para ustedes. María y Aarón. ¿Saben quién eran María y Aarón? Los hermanos mayores de Moisés. Detalle, ¿eh? Los dos eran hermanos mayores. Moisés era el jovencito. Entonces, ¿quién era María? Miriam. La que fue y siguió el canasto y regresó a casa diciendo, llegó a casa del faraón. Ella es María, Miriam. ¿Ok? ¿Qué tantos años más que Moisés? Y ella era consciente de aquel que se convirtió en el hijo, en el príncipe de Egipto, ¿ok? Y que después mató a un egipcio y después que se fue y que la gente decía cuando regresó, ¿y este loco qué? Y se juntó a él y fue una de las líderes importantes. Y Aarón, también un hermano mayor que ya no entró dentro de franja de edades que sintieron la sentencia de muerte, estos bebés, ¿no? Aarón estaba un poquito mayorcito, sabía toda la historia también, así que cuando llega, voy a poner una pausa. Hay un detalle aquí, ¿no? ¿Cómo se comportan? Ahí voy a sacar mis frustraciones
psicológico. ¿Cómo se portan los mayores con nosotros, los más pequeños? Me voy a callar porque aquí hay muchos que se pueden sentir mal. María y Aarón hablaron con Moisés. ¿Por qué? A causa de la mujer cusita que había tomado. Voy a aclarar este punto porque suena muy raro. Era una mujer nacida en Cus, ¿okay? En Cusi, aquí cerquita. Pregunta: ¿habría fallado Moisés? A ojos del pueblo y de sus hermanos mayores, no debería de haber tomado esa mujer. ¿Ok? Porque él había tomado esa mujer de Cus. Y dijeron, vean en qué posición se pusieron los hermanos mayores. Ya están a las afueras de Egipto, ya andan con el pueblo y son ellos los tres líderes, ¿eh? Hay que dejarlo claro, los tres son líderes. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Yo analizo y veo un poco de amargura. Celos, enojos, ira que los lleva a actuar, maledicencia, maldad, porque ya están involucrando ahí a Dios, ¿eh? La siguiente declaración. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era bondadoso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué bonita declaración de Moisés. ¿La habían leído? Vemos a un Moisés firme, de fe, levantando la vara, golpeando la piedra quizás, liderando al pueblo. Pero vean la fotografía que nos presenta aquí la Escritura. Dios mismo de su siervo. ¿Cuál es la cualidad que resalta? Manso. ¿A quién les recuerda? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. A ver, vengan ustedes tres. ¿Traen pleito? A ver, vengan los tres. A Dios le gusta mucho su representación para que quede claro a nuestra mente. Entonces baja en su presencia en la nube y no sé cómo se haya escuchado, no sé cómo supieron que eran ellos dos los que tenían que venir delante de Dios. Entonces María y Aarón se acercan. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. A ver, vengan ustedes. Si yo voy a poner profeta, le voy a hablar en sueños, le voy a poner imágenes. Pero con Moisés, que es mi amigo, yo hablo de frente. Era bondadoso, era compasivo, era perdonador. Veamos la última parte de la historia. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Ustedes saben que yo tengo un trato especial con él. ¿Por qué se atrevieron a decir algo en contra? No solamente de él, sino de su esposa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. No se abrió la tierra, ¿se acuerdan como esa otra historia? No cayó fuego que los... no, la ira del Señor se retiró de ellos.
y la nube se apartó del tabernáculo. Y quiero subrayar esto. ¿Qué significa la nube, mis hermanos? La presencia de Dios. ¿Qué significa el tabernáculo? El lugar donde debe habitar la presencia de Dios. Y nosotros pensamos la iglesia, el templo. Pero Pablo nos recuerda que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino tú eres templo del Espíritu Santo. Tu casa es el principal tabernáculo. Tú eres sacerdote de tu familia. Mezcla amargura, ira, enojo, maledicencia, maldad, y el Señor te va a decir: a ver, ven, lo que estás haciendo está mal. Te atreviste a traer amargura, maledicencia, malicia, palabras inadecuadas, ira, enojo. Yo no puedo estar aquí. ¿Nos preocupa, hermanos, que el Señor aparte su presencia de nuestros hogares? Bueno, eso es lo que representa, y si nosotros mantenemos esas actitudes, seguramente no es un lugar en el que la presencia de Dios pueda mantenerse. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar todo eso y revestirnos para ser un lugar santo, un templo en donde la presencia de Dios pueda habitar. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, ese fue el castigo, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. La representación de su pecado se somatizó, doctor, en la lepra. ¿Qué tal mis palabras profesionales frente a los expertos? Y dijo Aarón a Moisés, ahora si llega el hermano mayor a hablar con Moisés y le dice: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No sé qué opinión le merezca Aarón. Quizás alguien diga: muy bien, se arrepintió, le dio su lugar. Alguien diga: yo no le creo muy bien, a ver, vamos a ver qué pasa. No sé cuál sea la situación, simplemente yo digo que él se está equivocando un poco diciendo: ¿por qué estás poniendo este castigo? No pongas ahora sobre nosotros este pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, y esta es la parte final, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Es la hermana mayor que habló de él y de su esposa. Él no hizo nada, la mujer tuvo las consecuencias de su propia acción, pero es Moisés el que va con Dios y le dice: te ruego por mi hermana. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? No le entendemos a esa parte, Significa, si ella hizo algo que ofendió a su padre y su padre se sintió tan ofendido que la manera en aquel tiempo de mostrar esta indignación de un padre ofendido era escupir a su hija, la ley decía que tenía que retirarse por 7 días para poder sanarse. Así se sentía Dios con María, por lo que dijeron de su siervo Moisés. Así que sea echada fuera del campamento por 7 días y después perdonador. Sí, no sin antes entender que el pecado trae sus consecuencias. También parte de esta educación es el ofrecimiento del perdón. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no caminó, no avanzó, se estuvo ahí también los 7 días esperando que María regresara, hasta que se reunió con ellos y su lepra fue sanada. Hermanos,
¿Qué tan difícil es para nuestras familias mantener la unidad cuando se presenta una situación como esta? A todos nos duele. Todos tenemos que tratar de quitarnos encima, porque es una realidad para todos. Es que habló mal de mi hijo, es que ofendió a mi esposa, es que habló mal de mi madre, siendo mi hermano, siendo mi hermana mayor. Imperdonable. Si nosotros vivimos en amargura, ira, enojo, maledicencia, malicia, imperdonable. No vamos a poder encontrar razones para perdonar y para amistarnos nuevamente y mantener el vínculo de la paz. La unidad en el vínculo de la paz, como dijo el apóstol Pablo. Pero si nos despojamos de eso, y ojalá que el Señor diga, no así con mi siervo, y ponga su nombre enseguida. Porque Él es bueno. Porque Él es compasivo. Porque Él va a saber perdonar. Y dele vuelta a la página. Quizás las consecuencias se tengan que vivir. Quizás tengamos que aceptar estos 7 días. 7 otra vez. ¿Hace cuánto que estamos en esta condición, hermanos? ¿Ya llegó el 7 a nuestra vida? ¿Ya logró los propósitos? A lo mejor hoy es el día 7º, perdone ya. Amístese de nuevo con su familia. Mantenga la unidad. Porque estamos llamados a servir al que es uno. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Señor de todos. Así que estamos llamados a mantener la unidad. 3 consejos sabios para nuestra vida el día de hoy fueron: seamos bondadosos, seamos compasivos y perdonémonos unos a otros. Dios les bendiga, hermanos.